Bienvenidos a la semana número 19 de la asignatura de física correspondiente a primero de bachillerato. El día de hoy estaremos culminando lo que es ya la malla de este periodo. Sería nuestra clase final en cuanto a los temas. Y la siguiente clase estaríamos haciendo un pequeño repaso general antes de la evaluación quimestral. Les recuerdo la normativa de la clase: silenciar los micrófonos, evitar las interrupciones. Si hubiera alguna pregunta dentro de la clase, levantar la mano mediante la aplicación Zoom para poder responder sus inquietudes de manera ordenada. Sin nada más que agregar, iniciemos la clase de hoy. Ya, nosotros estábamos revisando lo que eran las ondas y cuáles eran sus características. Una de las características es que la luz también se transporta en el espacio, ¿no es cierto? De forma rectilínea, y el movimiento lo hace mediante ondas. Recordemos qué eran estas ondas: era el transporte de energías y en el transporte de materia. En este caso, la luz, junto al sonido, es uno de los fenómenos más importantes de la naturaleza, cuya transmisión tiene lugar mediante ondas, que es de carácter sinusoidal. ¿No es cierto? Carácter sinusoidal es que la gráfica tiene esta orientación, ¿no? Yo tengo mi eje de coordenadas y la gráfica de las ondas es de carácter sinusoidal. Puede comenzar con la función seno, ¿no es cierto? O puede comenzar con la función coseno. Dos de las características que me dan, ¿no? La una empieza desde el origen y la otra parte desde uno, ¿no? Aquí han de haber revisado lo que son dominios, codominios, y ya saben cómo sacar lo que es el dominio y la imagen. Entonces ya sabemos que el dominio y el rango en cuanto a la amplitud es aquí 1, ¿no es cierto? Y lo mismo 1. Y de ahí, según la función, va a irse modificando. Pero estas son las características tanto de las ondas como de la luz, que tienen este carácter sinusoidal, ¿no? Van a tener sus valles, van a tener sus crestas, va a tener velocidad de onda, velocidad de longitud de onda, va a tener lo que es longitud de onda, va a tener aceleración, ¿no es cierto? Ya cuando se revise en semestres superiores, en cursos superiores, en tercero de bachillerato, regresaremos ya a la aplicación en los movimientos armónicos, cómo se mueven estas ondas mediante lo que son la determinación de las elongaciones y la amplitud que se dan mucho en los movimientos armónicos simples, especialmente en lo que son los péndulos, donde que nosotros podemos aplicar. La óptica es la parte de la física que estudia la naturaleza de la luz, el modo que se propaga y los fenómenos luminosos que se producen en su propagación. Para comprender la importancia de esta ciencia, basta recordar la utilidad práctica de algunos instrumentos ópticos, ¿no es cierto? Como las gafas de sol, ¿no es cierto? Que reducen esta intensidad lumínica para poder, en este caso, por ejemplo, los conductores, visualizar el camino. En este caso también, cuando se está realizando algún tipo de soldadura, lo que son soldaduras MIG y los otros tipos que existen, para evitar daños en la córnea de los ojos. Las cámaras fotográficas, ¿no es cierto? A través de los flash, la emisión de luz para captar, lo mismo los microscopios y lo que son los telescopios. ¿Cuál es esta naturaleza y la propagación de la luz? El conocimiento de la naturaleza de la luz es un tema que se ha dedicado a mucha del área de atención de la parte científica a lo largo de la historia de la ciencia. Hoy en día se hace teoría electromagnética. Eh, Recordemos, bueno, esto de aquí fue propuesto por Maxwell. Maxwell hizo una relación entre las constantes, propuso 4 leyes. Dentro de estas 4 leyes, trabajó con las fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas, con las fuerzas gravitatorias, interrelacionó sus constantes y llegó a determinar la velocidad de la luz: 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o 300.000 kilómetros por segundo, ¿no?
según la cual la luz está constituida por ondas electromagnéticas que consisten en un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí que se propagan simultáneamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la naturaleza que propone Maxwell? Que las ondas magnéticas, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener lo que son las ondas eléctricas en el eje X y en el eje Y voy a tener lo que son las ondas magnéticas. Entonces dice que las dos son perpendiculares entre sí. Las ondas eléctricas vamos a representarlo con este color amarillo. Entonces las ondas eléctricas se están desplazando en este sentido y las ondas magnéticas dice que son perpendiculares. Entonces, ¿en qué eje está? En el eje Y. Entonces vamos a representarlo con el color rojo, ¿ya? Entonces, las ondas, ¿no es cierto? Vamos a ver. Borremos esta parte de aquí. Listo, a ver. Ya. Entonces, las ondas magnéticas estarían perpendicular a lo que son las ondas eléctricas. Entonces, de esta manera, nosotros tendríamos, ¿no? Entonces, es como que una onda se encuentra en este sentido, ¿no es cierto? Y la otra onda se encuentra de manera perpendicular. Está en este sentido. En las dos están formándose un ángulo de 90 grados aquí. Las dos son perpendiculares. No sé si tengo un gráfico por allá. Ya lo vamos a representar. Entonces, las ondas eléctricas y las ondas magnéticas se encuentran de manera perpendicular en la propagación de la luz. O sea, este es el fenómeno, cómo se va propagando la luz en el espacio. La luz consiste en una forma de transmisión de energía que se propaga mediante ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Ondas eléctricas y ondas magnéticas de manera perpendicular y es capaz de estimular el sentido de la vista. Entonces nosotros vamos a tener el espectro visible y el espectro no visible de la luz. Entonces, dentro del espectro visible, nosotros logramos identificar estos colores, ¿no es cierto? Los colores naranja, azul, amarillo, cada uno va a tener una longitud de onda. Y esta longitud de onda entra dentro del espectro que nosotros podemos observar. Hay las ondas electromagnéticas, por ejemplo, las ondas de radio, los rayos UV, los infrarrojos, los ultravioletas, y ya están lejos de nuestro campo de visión. Ya cuando se entre un poco de lo que es la mecánica relativista, se irá ahondando más en estos temas y se irá identificando cuáles son las características de cada una de ellas. ¿Cuáles son los fenómenos luminosos que tenemos en la luz? ¿No es cierto? Vamos a tener lo siguiente. Cuando la luz se propaga en un medio, en este caso puede ser el mismo espacio, ¿no es cierto? Este puede ser homogéneo, puede ser heterogéneo, llega a la superficie de separación de otro medio distinto, puede experimentar ciertos fenómenos luminosos como la reflexión, refracción y dispersión. Entonces, nosotros tenemos el haz de luz, ¿no es cierto? El haz de luz que está incidiendo viene desde el sol, entra, pasa primero por el espacio, ¿no es cierto? Entra por el espacio. Una vez que entra a la atmósfera, ¿no es cierto? Aquí va a suceder estos fenómenos, ya sea de reflexión o de refracción o de dispersión, cambia sus direcciones y ya pasamos del medio del espacio al medio de la Tierra, ¿no es cierto? En este caso, al medio del aire de la Tierra. Y cuando entra en contacto con una superficie, por ejemplo, como puede ser metálica, un espejo, el mismo agua o algún mineral, va a haber estos fenómenos de cambios, ya sea reflexión, ya sea refracción y ya sea dispersión. Entonces, estos son los fenómenos luminosos que están sucediendo día a día. Dentro de los que nosotros podemos destacar y los que vamos a estudiar son
los fenómenos de reflexión y de refracción. Todos hemos tenido la experiencia de ver nuestro propio reflejo en el espejo, o también ver cómo un lápiz parece quebrarse al introducirse en un recipiente de agua. Son ensayos fáciles que nosotros podemos eh, experimentar, ¿no es cierto? Y ver cómo se dan estos dos fenómenos. Con estos dos ejemplos, nosotros podemos ver lo que es el fenómeno de reflexión y el segundo, al introducir el lápiz en el agua, ver el fenómeno de refracción. Estos dos fenómenos se deben al cambio de dirección de los rayos luminosos. Este cambio puede darse en el medio de propagación inicial, reflexión como el caso del espejo y el otro de refracción como el caso del agua. Ahora sí, vamos a poner ejemplos. Antes de eso, entonces podemos ver y vamos a explicar un poquito mejor estos dos fenómenos. A ver dónde tenemos espacio. Ya, ahí tenemos un espacio. Entonces yo tengo el haz de luz incidente. Entonces, reflexión, ¿no es cierto? Reflexión tiene del término reflejar, ¿no es cierto? Entonces, va a verse reflejado. Entonces, la reflexión va a topar una superficie, en este caso, imaginemos que es el espejo, ¿no es cierto? Entonces, llega el haz de luz incidente, ¿no es cierto? En esta dirección, choca con la superficie y este rebota con otro ángulo. Entonces, es lo que es el fenómeno de reflexión. Se refleja el rayo de luz. Viene con un determinado ángulo, ¿no es cierto? Este se conoce como ángulo incidente. Entonces tenemos el ángulo incidente y tenemos el ángulo de reflexión. ¿Ya? Entonces tenemos el ángulo de incidencia y el ángulo de reflejo o de reflexión. Ahora, ¿qué es la refracción? ¿Ya? Lo mismo, yo voy a tener en este caso la superficie. Vamos a poner un ejemplo ya real. Vamos a tener lo que es un cuarzo, ¿ya? Vamos a dibujar lo que es un cuarzo. O un diamante, ¿ya? Imaginemos que es un diamante. El diamante cristaliza en forma cúbica. Entonces tenemos el diamante. ¿Qué es lo que pasa con el diamante? Tenemos lo que es el haz de luz incidente, ¿no es cierto? Choca con la superficie del diamante. ¿Y cuáles son las características del diamante? Que es translúcido, o sea, que es transparente, ¿no es cierto? Es transparente y permite que pase los haces de luz a través de él. Cuando choca la superficie y ya cambia a otro medio, el diamante está mucho más consolidado en su estructura, ¿no es cierto? Es mucho más rígido que lo que viene a ser el aire y tiene una densidad mucho mayor. Entonces, al chocar con la superficie y cambiar de ambiente, el fenómeno de refracción hace que el haz de luz cambie su dirección. Entonces, si yo trazo un eje de coordenadas, ¿no es cierto?, en la superficie, otro color que se observe, este color de aquí, ¿ya? Entonces, yo trazo el eje de coordenadas, ¿no es cierto? Si el haz de luz siguiera su misma dirección, ¿no es cierto? Si no se viera refractado, continuaría este camino. Pero por el fenómeno de refracción no continúa. Entonces, la refracción hace que el haz de luz incidente, ¿no es cierto? Aquí yo tengo mi ángulo de incidencia, se vea refractado con otro ángulo. Entonces, este se conoce como ángulo de refracción. Y ahí nosotros tenemos los dos fenómenos. Entonces, un fenómeno lo vamos a ver en una superficie metálica, ¿no es cierto? Esos brillos que nos llegan a los ojos es porque se está reflejando los haces de luz. Caen con un ángulo
y se refleja. O a su vez, cuando pueden tomar un espejo y pueden ir cambiando la dirección, ¿no es cierto? Pueden ir apuntando a la pared, al pizarrón, al piso, y se va a ir reflejando. Entonces, estoy cambiando el ángulo incidente de las de luz y haciéndolo reflejar con otro ángulo. Y el fenómeno de refracción, pueden tomar un vaso cristalino, ¿no es cierto? Un vaso transparente, pueden llenarlo de agua, ¿ya? Lo llenan de agua y introduce lo que es un lápiz, un esfero, un bolígrafo o cualquier otro elemento, ¿no? Y aquí van a ver que ustedes lo introducen con este ángulo y al momento en que llega al agua, ¿no es cierto? Y ustedes lo van a observar, lo van a ver deformado con otro ángulo. ¿Y es por qué? Porque el haz de luz que está, o sea, nos permite visualizar a nosotros, se está cambiando de dirección porque pasó del medio del aire a otro medio diferente que es el medio de el agua. Entonces, ahí nosotros tenemos los dos fenómenos, tanto el fenómeno de reflexión como el fenómeno de refracción. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Listo. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos el haz de incidencia, ¿no es cierto? Cómo llega el rayo, y si este topa la superficie y rebota, tenemos el ángulo de reflexión o el fenómeno de reflexión. Y si pasa por un medio, aquí yo tengo el medio, que es el aire, ¿no es cierto? Y aquí puede ser un medio mineral, puede ser yo que sé, alguno, un mineral translúcido, transparente, cuarzo, puede ser lo que es el diamante y otros minerales, porque dentro de la mineralogía y petrografía se usa bastante el estudio de estos cambios para identificar. Entonces, el diamante tiene un determinado ángulo de reflexión y con eso yo sé que no es un diamante falso, no es un diamante hecho en laboratorio, sino un diamante de la naturaleza. De igual manera, para observar cualquier tipo de mineral e irlo identificando y categorizando. Entonces, en petrografía, esto es muy importante, ¿no? Ahí se utilizan microscopios que permiten, o sea, que son microscopios polarizados que permiten identificar estos ángulos de reflexión y refracción. ¿Ya? Y el ángulo de reflexión que cambiaba la dirección, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aplicar estos ejercicios. Reflexión. Los rayos inciden y se reflejan en el mismo plano. Entonces nosotros tenemos el mismo plano y se ven reflejados. El ángulo de reflejo coincide con el ángulo incidente. Entonces el ángulo de reflejo va a tener el mismo ángulo de incidencia. Frecuencia, velocidad de propagación y longitud de onda del rayo reflejado son las mismas que del rayo incidente. ¿Ya? Entonces aquí ¿no es cierto? El rayo viene con estas características de onda, ¿no es cierto? Y se refleja, entonces si aquí incide con 20 grados, se va a ver reflejado con 20 grados. Si aquí yo tengo una velocidad de onda, ¿no es cierto? De 300.000 kilómetros, ¿no? Vamos a poner 300, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, las dos velocidades van a ser las mismas, tanto para el haz incidente como para el haz reflejado. Lo mismo, longitud de onda, todas las características van a ser igual, ¿no es cierto? Lo que viene a ser frecuencia, velocidad de propagación, longitud de onda, periodo, se van a ver igual, no va a haber ningún cambio. Y ahora sí tenemos lo diferente, cuando es el fenómeno de refracción. Los rayos incidentes y refractados están en el mismo plano. Los ángulos incidentes y refractados están relacionados por la ley de Snell. La ley de Snell quiere decir que el ángulo incidente, ¿no es cierto? O la onda incidente, ¿no es cierto? Por el seno del ángulo de incidencia va a ser igual a la onda 2, ¿no es cierto? Por el ángulo de refracción, donde A mayor a N, menor ángulo con la normal, o sea, la amplitud.
La frecuencia no cambia al cambiar el medio, ya que solo depende del foco. El color de luz no cambia. La velocidad de propagación de la cambia. El índice de refracción es igual a la velocidad de la luz por la velocidad menor. La longitud de la onda cambia, ¿no es cierto? Aquí tenemos la fórmula de longitud de la onda. Velocidad, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos que la longitud de onda por N1 es igual a la longitud de onda por N2. Entonces, ¿cuáles son las características? Cuando ustedes hagan el experimento de lápiz, al introducirlo en un vaso de agua cristalina, ustedes van a ver que va a seguir conservando su color, no va a haber ningún cambio. Entonces, la frecuencia con la que se está transmitiendo es la misma, pero sin embargo, la velocidad con la que se desplaza en el medio va a ser mucho más difícil. Es como, por ejemplo, cuando yo paso una sustancia más viscosa, ¿no es cierto? Mucho más pegajosa. Por ejemplo, yo puedo tener en lo que es una aceite, ¿no es cierto? Y puedo dejar caer una bolita, ¿no es cierto? Un poco pesada, y vamos a ver que esta cae mucho más lento de lo que caería en un vaso con agua, ¿no es cierto? Entonces, a eso hace referencia lo que es este cambio de medio, que la velocidad con la que se propague en este medio donde que hay mayor facilidad de que se desplace, va a ser mucho mayor al encontrarse en el otro medio que ya le va a oponer una cierta resistencia al movimiento. Recuerda calcular en grados para estos problemas. En sus calculadoras no deben trabajar en radianes. Tienen que ver en la parte de la calculadora, ¿no es cierto? Aquí está la calculadora y aquí aparece una letra R cuando están trabajando en radianes. Y cuando aparece una letra D, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros vamos a trabajar, viene del inglés degree, que es grados, ¿no es cierto? Entonces siempre tienen que ver que esté en degree, grados. Entonces, si no, a su vez cambian en las modificaciones a grados, ¿no es cierto? Esta es la opción que ustedes deben tener activado para trabajar lo que son con la ley de Snell. Entonces, que esté activada esta función, a su vez lo cambian para grados, y si está con la letra D, quiere decir que sus calculadoras están bien configuradas. Un rayo de luz se propaga, aquí vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Un rayo de luz se propaga en el agua, ¿no es cierto? Aquí tenemos las características del agua, que es el material, ¿no es cierto? Entonces el material tiene estas características de oposición de 1.33 e incide sobre la superficie plana de un mineral, circón. Entonces, mira, aquí tenemos el mineral. Entonces, es lo que les había mencionado. Esto se estudia bastante en petrografía para el estudio del cambio de los ángulos e ir identificando los minerales. Recordemos que los minerales es lo que mueve al mundo, ¿no es cierto? Entonces tenemos minerales tanto para lo que vienen a ser artesanías, para lo que es joyería y para lo que son aplicaciones industriales, como por ejemplo perforación diamantina, para perforación de pozos petroleros, tricónica para pozos petroleros, perforación diamantina para prospecciones mineras. También tenemos lo que son aplicaciones, ¿no es cierto?, para los elementos tecnológicos y diferentes. Entonces, la petrografía se enfoca en esta área para ir estudiando. Ya, continuamos. En una superficie plana de un mineral de circón con un ángulo de 45 grados. Entonces, el haz de luz incidente está con un ángulo de 45 grados. Entonces, este sería el ángulo de incidencia. Si el ángulo de refracción es 30 grados, entonces el ángulo que mide en este caso, el telescopio, ¿no es cierto? El que es polarizado, me va a dar este ángulo de refracción. Yo voy a identificar esta N que es de acuerdo a las características propias del mineral. Y voy a identificar qué tipo de mineral es con el dato que yo tengo. Entonces yo voy a tener el ángulo de incidencia y voy a medir el ángulo de refracción y voy a sacar este N que viene a ser la característica propia de cada medio por el cual está atravesando. Y de acuerdo al medio, yo voy a identificar
si es el aire, si es el agua, si es algún tipo de mineral, cuarzo, topacio, corindón, esmeralda, rubí, etcétera. Cuando el índice de refracción de este mineral, aquí vamos a aplicar lo que es la ley de Snell, ¿no es cierto? Teníamos N1, ¿no es cierto? Que va a ser el medio 1 por el seno, ¿no es cierto? De incidencia es igual a N2, ¿no es cierto? El segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Entonces aquí tenemos el ángulo incidente y el ángulo de refracción. Y aquí despejamos N1 y N2, ¿no es cierto? Aquí el N2 pasa a dividir y el seno de refracción pasa a dividir. Y aquí tenemos esta eh, ecuación. Simplemente se ha despejado de aquí, ¿no? Aquí N2, N1 pasó acá y el seno de refracción pasó acá. Por eso yo tengo N2 sobre N1 es al seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo de refracción. Despejo el segundo medio, ¿no es cierto? Porque N2 es lo que yo no tengo y me piden calcular para identificar cuál es este índice de refracción, ¿no es cierto? Para identificar qué tipo de minerales de acuerdo a su índice de refracción. Entonces, yo tengo el índice de refracción, en este caso del agua, tengo el ángulo incidente, tengo el ángulo de refracción y lo que no tengo es el índice de refracción del segundo medio por el cual está atravesando. Entonces, cálculo, ¿no? Tengo 1.33 por el seno de 45 sobre el seno de 30, 1.33 por 0.7071, que es el seno de 45, y el seno de 30 es 0.5, me da un índice de refracción de 1.88. Yo voy a la tabla y a los datos e identifico 1.88 a qué mineral o a qué material le corresponde. Entonces, ¿no es cierto? ¿A qué medio? Y me doy cuenta que es de el circón. ¿Ya? Entonces aquí, si hay un ejercicio para la prueba, pueden estar determinadas características, ¿no es cierto? Determinados índices de refracción y decir cuál mineral es. Y en la respuesta señalar qué mineral le corresponde con los datos que se le esté ingresando. Vamos con otro ejercicio. Aquí hacemos una pequeña pausa. ¿Me ayudan encendiendo las cámaras, por favor, para tomar la asistencia? Muchas gracias por su colaboración. Continuamos. Un rayo de luz amarilla de 500 nanómetros en el aire pasa por un cierto cristal, ¿no es cierto? En el que su longitud de onda pasa a ser de 5 por 10 a la 7 metros. Calcular razonadamente la frecuencia y velocidad de propagación en cada medio. Si el rayo refractado forma 30 grados con la normal a la frontera que separa los dos medios, ¿con qué ángulo incidió el rayo? Razonar y realizar el esquema de los rayos. Como primer dato tenemos para el primer literal calcular razonadamente la frecuencia y velocidad de propagación de onda. Al pasar la onda a propagarse por un nuevo medio, se produce este fenómeno de refracción, lo que nosotros ya conocemos como la ley de Snell, ¿no es cierto? Tenemos un medio, llegó a otro medio y el ángulo va a ser diferente por el fenómeno de refracción. En la nueva onda que se propaga por el segundo medio, se mantienen aquellas características dependientes exclusivamente del foco. Recordemos, frecuencia iban a ser igual, ¿no es cierto?, en los fenómenos de refracción, tanto la angular, y si la frecuencia es igual,
el periodo también va a ser el mismo, porque periodo y frecuencia son lo mismo, o sea, no es lo mismo, sino que es el inverso. Si el periodo, perdón, si la frecuencia en la primera onda es el mismo, el periodo también va a ser igual en la segunda onda. ¿Cuál es la única característica que iba a cambiar? La velocidad. La velocidad en el un medio iba a ser diferente a la velocidad en el otro medio. Y cambian aquellas dependientes del medio, como la velocidad de propagación, la longitud de onda o el número de onda, la dirección de propagación. También cambia cumpliéndose la ley de Snell, ¿no es cierto? Aquí tenemos el primer medio, el índice de refracción del primer medio, por el seno del ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno, ¿no es cierto?, del ángulo de refracción. En el enunciado nos dan los valores de longitud de onda, ¿no es cierto? Aquí tenemos 580 nanómetros. La distancia más corta entre los dos puntos de la fase a cada medio. En el aire nos da la propagación prácticamente que es en el vacío, la velocidad del aire, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no es cierto? La velocidad de la longitud de onda de la luz. Por eso no cambia y va a ser la misma. La frecuencia de la onda nos dan lo que es el número de oscilaciones por segundo. Se la puede obtener mediante la siguiente expresión. Pues aquí tenemos la velocidad del aire, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la longitud de onda, 580 nanómetros. Entonces, recordemos, nano es 10 a la menos 9, ¿no es cierto? Dentro de los sufijos de las unidades, perdón, prefijos de las unidades. Entonces, tengo 9 nanómetros, simplemente estoy pasando los nanómetros a metros, 580 por 10 a la 9 metros. La velocidad de la onda, ¿no es cierto?, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Realizo y saco lo que es la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia del aire vendría a ser 5 por 5.1, 5.17 por 10 a la 14 hercios, ¿ya? Porque tengo aquí metros con metros, se me simplifican, y segundos a la menos 1 es hercios. Listo, entonces tengo la velocidad de la luz, he determinado lo que es la frecuencia, ¿ya? Pongamos la letra F para no confundirles, ¿ya? La frecuencia es igual a la velocidad de la onda sobre la longitud. Velocidad de la onda es la velocidad del aire, y la velocidad del aire, como estamos hablando de la luz, ¿no es cierto? Porque dice luz amarilla, es igual a la velocidad de la luz, la letra C. Siempre la velocidad de la luz lo representan con la letra C. Es por eso que aquí está la C. Pero con que sepan que la frecuencia es igual a la velocidad de la onda sobre la longitud, ya podemos ir resolviendo las siguientes incógnitas. Entonces, la longitud de onda, nosotros ya hemos determinado, hemos hecho la respectiva conversión de unidades, y la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y hemos determinado la frecuencia y la velocidad de propagación. Como era el medio del aire, ya sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ahora vamos, en el segundo caso. En el cristal, la frecuencia de la onda será la misma que en el aire, ya que no dependen del medio. Velocidad del cristal, 5 por 10, perdón, aquí es frecuencia, ¿ya? Voy a cambiar esto, ¿ya? Frecuencia es igual a 5.17 por 10 a la 14 hercios, y la velocidad de propagación lo calculamos con la siguiente forma, ¿ya? Entonces, vamos a sacar lo que es la longitud de onda, que va a ser diferente, ¿no es cierto? Vamos a terminar lo que es la velocidad de cristal, que va a ser diferente, pero se va a conservar la frecuencia. Entonces, despejo de la frecuencia, ¿no es cierto? Y multiplico por la longitud de onda, en este caso que pasó a ser 5 por 10 a la 7 metros. De 580 nanómetros pasó a 5 por 10 a la 7. Entonces, si yo tenía que la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia del cristal era igual a la velocidad de onda, ¿no es cierto?
por la longitud de onda que tenga en el cristal. Ahora, la frecuencia, perdón, la velocidad, ¿no es cierto?, de onda va a ser igual a la frecuencia. De acuerdo a los fenómenos de refracción, la frecuencia va a ser la misma por la longitud de onda que tenga en el cristal. En este caso, la longitud de onda pasó a ser 5 por 10 a la 7. Y de esta manera determino que la velocidad de propagación de la onda en el cristal ya es de 2.585 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Creo que eso sería todo por la clase de hoy. Ya no nos alcanza el tiempo. Y la siguiente semana revisaremos lo que es el literal B para determinar lo que es mediante la ley de Snell y ver cuál fue el ángulo con que incidió en el medio. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, nos estaríamos reencontrando la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Listo, Licen, hasta la otra semana. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la clase de química para primero. Ok. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver un poquito sobre la determinación del pH, lo que estábamos viendo la anterior semana, ¿sí? Y de igual manera, lo que es la acidosis y la alcalosis y algunos temitas más, por favor. Ok. Ok, en cuanto a la determinación del pH, nosotros veíamos que hay diferentes métodos de determinar este pH en las soluciones. Estas pueden ser mediante tiras de papel filtro que están impregnadas con tintura tornasol y estas son de dos colores, algunos son azules que sirven para los ácidos y el rojo sirve para las bases. Y este método es utilizado en laboratorios de colegio, ya que indican una cualidad de la sustancia, pero nada más. El papel universal también es utilizado para la determinación del pH y es mucho mejor que el papel tornasol, ya que, perdón, tiene una escala policromática, es decir, aquí ya nos da un color relacionado a un número bastante confiable del pH de nuestra solución. Y es también un poquito más preciso que el papel tornasol. Las soluciones indicadoras, en especial la fenolftaleína y la eliantalina, perdón, cambian de color con un pH determinado y estos son utilizados para titulaciones de ácido base y cumplen la misma función que el papel tornasol. De igual manera, para medir el pH también se utilizan equipos denominados potenciómetros que miden este pH mediante la conductividad eléctrica. Y también a esta energía eléctrica se transforma en mecánica y es medida en un galvanómetro. De igual manera, aquí tenemos el cuadrito del pH de algunas sustancias. Tenemos que los desechos ácidos minerales tienen un pH, desechos ácidos mineros, perdón, tienen un pH de menos 3,6 a menos 1. El ácido de batería tiene un pH de menos 5, el ácido gástrico de 1,5,2. Los refrescos de cola pueden tener un pH de 2,5. El vinagre tiene un pH de 2,4 a 3,4. El zumo de naranjo manzana de 3,4. La cerveza tiene un pH de 4,5. La lluvia ácida de menos 5. El café de 5, té 5. 5, la piel sana de 5,5 y la lluvia normal tiene un pH de 5,6. La leche tiene un pH de 6,5, el agua potable de 6,5 a 8, el agua destilada de 7, etcétera. Hasta nosotros ver que la lejía para la limpieza doméstica ya empieza con un pH de 13,5, acercándose a nuestro mayor número de basicidad o nuestra escala de pH. Ok, en cuanto a la acidosis y la alcalosis.
Tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Estos términos tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ambas son alteraciones metabólicas. A la acidosis la observamos en el pH de la sangre y este es menor de 7,35. Este defecto ocasiona que los riñones trabajen mal, las carnes procesadas, los azúcares refinados. Estos también son responsables de descalcificar el organismo por resorción cálcica ósea. Las harinas blancas, los aceites vegetales, refinados, y el alcohol son alimentos extremadamente ácidos. Los alimentos alcalinizantes, de igual manera, son los que le hacen bien al organismo, por el contrario. Y por lo tanto, nuestro metabolismo mejora con estos alimentos alcalinizantes. Con el consumo de estos productos, como por ejemplo que está presente en las verduras, en las legumbres, en las frutas frescas, en los frutos secos y en el agua mineral, estamos aportándole a nuestro cuerpo todas las vitaminas, la energía, las sales necesarias para un buen rendimiento. ¿Sí? Asimismo, tenemos la neutralización. La neutralización de un ácido con una base o un hidróxido forman una sal. En la formación de la sal se forman moléculas de agua también como resultado de la reacción entre los hidronios y los radicales hidroxilo, los mismos que deben estar en igual proporción. A estas reacciones nosotros les llamamos como reacciones exotérmicas porque hay desprendimiento de calor, hay intercambio de iones y hay doble sustitución. Aquí tenemos, por ejemplo, la reacción más común es de un ácido fuerte con una base fuerte. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, en donde el ácido clorhídrico, más el hidróxido de sodio, hay una doble sustitución porque estos se desionizan. Este sodio se separa del hidroxilo. El hidroxilo se une con el hidrógeno formando, o el hidrógeno se une con el hidroxilo formando agua y el sodio con el cloro se unen formando la sal, que es nuestro cloruro de sodio. Esa es la reacción más común. En cuanto a la titulación, este es un procedimiento de laboratorio que busca una neutralización. Y para este colocamos en una bureta el ácido y un matraz de la base o el hidróxido. Donde se encuentra la base, añadimos 6 gotas de un indicador y el líquido. Puede ser como indicador la fenolftaleína, que da un color rojito. De igual manera, este material lo ubicamos abajo de la bureta, abrimos la llave y dejamos caer poquito a poquito el ácido sobre la base, agitando constantemente. Y cuando se da la neutralización, desaparece el color rojo de la base y a veces la solución se vuelve incolora. Y al momento en que se da este cambio de color, nosotros deducimos que se ha formado una sal neutra. Ok. Eso con todos los temas que nos ha propuesto el módulo. Si ustedes han visto el módulo, vemos que estos son los temas propuestos hasta esta clase de nuestra semana 19. Ahora vamos a ver unos temitas que les van a servir para cuando ustedes sigan estudiando, ¿sí? Ok. Y que el módulo no tiene este tema y por lo tanto no lo hemos visto. Pero aquí, como tenemos un poquito más de tiempo, vamos a ver, ¿sí? A grosso modo, como dicen aquí, o como se dice normalmente, a grosso modo, de qué se trata cada uno de estos temas para que ustedes no tengan problemas con el año posterior o con el trimestre posterior o el año lectivo posterior, como ustedes lo quieran ver. Ok, aquí tenemos, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Cómo formular un compuesto, sabemos que es un hidróxido, sabemos que es una sal, sabemos de dónde se forma, de igual manera los ácidos, oxácidos, etcétera, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver o vamos a
conocer cómo se calcula la masa, el peso de estos compuestos. Aquí tenemos dos términos, la masa atómica y la masa molecular. Tenemos que, para dar un valor a la masa de los átomos y de las moléculas, escogimos una unidad, o sea, escogido una unidad patrón, que es la unidad de masa atómica, la cual está definida a partir de nuestro carbono 12. Llamamos unidad de masa atómica a la 12ª parte de la masa de un tipo especial de átomo de carbono, que es el carbono 12. Y su símbolo es la U, unidad de masa atómica, ¿sí? Es la U. Es la masa de un átomo que normalmente es el carbono 12 y es 12. Y su unidad es 12, ¿sí? La masa atómica relativa de un elemento es la masa media de un átomo de este elemento expresada en unidades de masa atómica. Por ejemplo, la masa atómica del sodio es 23 unidades, lo que significa que un átomo de sodio tiene una masa 23 veces mayor que la 12ª parte del átomo de carbono. Y se representa, por ejemplo, la masa atómica del sodio se representa como AR. Voy a ponerle aquí. Por ejemplo, ustedes ven AR del sodio. A ver, me dijeron la otra vez que no entendía mucho. Aquí, AR del sodio es igual a 23 unidades, ¿sí? Así se representa. Aquí, para calcular la masa molecular, nosotros sumamos la masa atómica de los elementos que forman la molécula. La representamos como M, que sería ya la masa molecular de un elemento de un compuesto y es la media de una de sus moléculas expresadas en unidades de masa atómica. Ya vamos a ver esto un poquito más, un poquito mejor, ¿ya? A ver, en cuanto al mol. El mol, la cantidad de es la cantidad de sustancia. Ya, el mol, en cambio, es la cantidad de sustancia y es una de las 7 magnitudes básicas del sistema internacional y este tiene por unidad el mol. En química muchas veces es más útil conocer la cantidad de sustancia que la masa o el volumen. Sin embargo, el número de partículas en valor absoluto, aún para masas muy pequeñas, resulta muy grande e incómodo de manejar. Y por ello nosotros usamos el mol para medir la cantidad de sustancia. En cuanto al mol, esa es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales como átomos, hay en 0,02 átomos del carbono 12. Nosotros podemos obtener las masas atómicas de los elementos consultándose en la tabla periódica. Si ustedes tienen la tabla periódica, hemos nosotros trabajado con una tabla periódica, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que cada nombrecito viene con algunos números alrededor. Cada numerito sirve para algo. Por ejemplo, aquí solo está la representación básica de un elemento en la tabla periódica. Siempre en una tabla periódica va a haber el símbolo, el nombre o el símbolo. Normalmente está el símbolo con el nombre, a veces solo hay el símbolo en tablas periódicas un poquito más superiores. Tenemos aquí la masa atómica y también el número atómico. Nosotros para la distribución electrónica trabajamos solo con el número atómico. Pero para calcular los moles o el peso molecular, nosotros vamos a utilizar la masa atómica de nuestros elementos. Si nosotros podemos coger una tabla periódica, vamos a ver que en todas está ahí masa atómica en cada numerito está identificado ahí y uno es la masa atómica, ¿sí? Del mismo modo que los átomos se caracterizan por su masa atómica, las moléculas también se caracterizan por su masa molecular. La masa molecular de un elemento de un compuesto, es decir, la masa molecular, aquí, la masa
masa molecular está representada con la M mayúscula. Es el número de veces que una molécula contiene la unidad de masa atómica. Por ejemplo, si nosotros decimos, o si nosotros queremos calcular la masa molecular del dióxido de carbono. Ok, ¿cuál es la fórmula del dióxido de carbono? Es CO2. ¿Sí? Este 2 como su índice. Voy a ponerlo aquí como 2 para que no se confunda. CO2, ¿sí? ¿Cómo calculamos entonces la masa molecular de este elemento, de este compuesto ya? Nosotros tenemos que hacer una listita. Por ejemplo, hacemos una listita de todos los elementos que contienen mi compuesto. ¿Cuáles son estos elementos? Pues es el carbono y es el oxígeno, ¿verdad? Estos son los elementos que contienen mi molécula. Ok. El carbono. ¿Cuántos carbonos yo tengo aquí? Yo tengo solo un carbono. El 1 está sobreentendido ahí. ¿Cuántos oxígenos, cuántos átomos de oxígeno yo tengo? Yo tengo 2. Es decir, aquí 1. Y aquí le tenemos que multiplicar por la masa atómica que nos da en nuestra tabla periódica. Si nosotros cogemos una tabla periódica, vemos la masa atómica del carbono es 1. Y la masa atómica del oxígeno es 16. Perdón, la masa atómica del carbono, si no me equivoco, es 12, no es 1, porque 1 es la del hidrógeno. Es 12 y la del oxígeno es 16. Nosotros multiplicamos. 12 por 1, 12. Y acá abajo es 16 por 2, 32. Estos que son unidades de masa atómica, o si no, a veces saben poner gramos mol, que también significa lo mismo. Y aquí es 1. Unidades de masa atómica. Entonces, la masa molecular del dióxido de carbono, yo le tengo que sumar 12 más 32. ¿Cuánto es? Sumo estos dos porque quiero ver la masa molecular de mi dióxido de carbono, que es este, ¿sí? Y entonces vamos a sumarle 12 más 32 es igual a 44 unidades de masa atómica. Entonces, ¿cuál ha sido la masa molecular del dióxido de carbono? Es 44 unidades de masa atómica, ¿sí? Asimismo, existe el término del número de Avogadro. ¿Qué es este número de Avogadro? Nosotros no podemos contar a los átomos o a las moléculas, pero existen métodos para determinar el número de partículas que están presentes en una sustancia, como aquí está la constante de Avogadro, que nos indica que una mol de átomos equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Esto de aquí, por favor, este signo es como superíndice, ¿sí? Es 10 a la 23. El 2 y el 3. De igual manera, un mol de moléculas equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. De igual manera, esto es como superíndice, por favor. De las definiciones de unidad de masa atómica y de mol, nosotros obtenemos que un átomo de carbono tiene 12 unidades de masa, ¿verdad? Aquí tenemos 12 unidades. Y un mol de carbono, 12, tiene una masa de 12 gramos. Esta equivalencia es válida para todos los elementos, de manera que la masa en gramos de un mol de átomos, es decir, M, es numéricamente igual a la masa atómica, expresada en unidades de masa atómica de ese elemento.
Aquí, digamos que, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene una masa de una unidad, ¿sí? En cambio, un mol de átomos de hidrógeno también tiene una masa de 1 gramo. Y esta va a tener, entonces, 1 gramo. En cuanto a la masa molar, expresada en gramos, es numéricamente igual a la masa molecular expresadas en unidades de masa atómica. Es decir, por ejemplo, el dióxido de carbono que vimos que tenía 44 unidades de masa atómica, entonces será igual, estos 44 unidades de masa atómica serán igual a 44 gramos. Una mol tendrá 44 gramos. Aquí tenemos un ejercicio. Esto es adicional a lo que está, es un extra de lo que está en el módulo, ¿sí? Por si acaso. Por ejemplo, no, aquí no, porque este es muy difícil, se me va a confundir. Aquí, en cuanto a la masa molar. La masa molar, por otro lado, es esta que se denomina M mayúscula, que está ahí, que está aquí. Esta M de una sustancia es la masa de un mol. Este proviene del latín masa en el sistema internacional y tiene una unidad, y tiene como unidad al kilogramo. Para nosotros obtener la masa molar del agua, nosotros, digamos, consideramos su fórmula que es H2O, ¿sí? Voy a ponerle aquí la fórmula del agua, molecular del agua. H2O. Es decir, por cada átomo de oxígeno necesito yo un átomo de hidrógeno. O por cada átomo de hidrógeno tenemos un átomo de oxígeno. El hidrógeno, ¿cuánto pesa? El hidrógeno, si nosotros vemos la masa atómica, pesa 1 gramo mol. 1 gramo mol. Por mol. Pero como tenemos 2 hidrógenos, el peso total entonces va a ser por 2, porque está el 2 aquí, es igual entonces a 2. Esta es la G y mol. Entonces, si a esto le añadimos nosotros la masa molecular del oxígeno, ¿cuánto es la masa molecular del oxígeno? Si nosotros vamos a ver la tabla periódica, el oxígeno pesa 16 gramos mol. Voy a trabajar con estas unidades simples. Gramos mol. Ya. Y nosotros sumamos 16 del oxígeno más 2 del hidrógeno. ¿Cuál es la masa molar del agua? Es 16, 17, 18 gramos mol. ¿Sí? Eso es como la base, de igual manera. Aquí tenemos de igual manera. La masa molar, nosotros podemos transformarla desde los moles de una sustancia. Ahí podemos nosotros obtener nuestra masa de cada sustancia, es decir, o si no, los moles de, por ejemplo, tenemos los moles que queremos de una reacción del ácido nítrico más el hidróxido de sodio, que nos forma una sal más agua. Nosotros podemos calcular desde los moles la masa del ácido nítrico o de cualquier sustancia, o por el contrario podemos desde la masa que nos da, nosotros podemos convertirle a moles por medio de la masa atómica, por medio de esta masa molar y del peso atómico de cada elemento. Ahora, ¿cuál es esta N significa número de moles? N es igual a nuestra masa sobre nuestra masa molar, que es la M mayúscula. El N, número de moles de una sustancia, M es la masa molar y M es la masa por ejemplo, el ácido nítrico o es la masa
de cualquier sustancia que esté en nuestra reacción, ¿sí? Esa es como una base. Ahora, ¿cuál es la tarea, la actividad propuesta para esta semana del módulo para nuestra semana 19? Nos dice, identifica cuáles de las siguientes sustancias son ácidas en función a la escala de pH estudiada. ¿Cuál será la sustancia más ácida de las dos? ¿Sí? ¿El vinagre o será el agua lluvia la sustancia más ácida? Y de aquí tenemos, desarrolla las reacciones de neutralización del siguiente compuesto. Nos dice que se une el hidróxido de zinc más el sulfato, más el ácido sulfúrico, ¿sí? Ahora, nuestra reacción de oxidación, neutralización siempre da una sal, se forma aquí. Se ioniza y forma nuestro radical, que es, por ejemplo, el SO4, nuestro radical. Y sale de aquí, por ejemplo, el signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este OH se va a unir con nuestro hidrógeno de aquí y va a formar agua. Va a formar agua. H2O. Siempre en una reacción de neutralización forman agua y una sal más. Ahora, ¿cuál es la sal? Aquí quedó nuestro sulfato y aquí quedó nuestro zinc. Entonces sería nuestro sulfato de zinc. SO4. El zinc actúa con 2, este también tiene -2. Aquí estaría la sal que se forma de la reacción de neutralización de estos compuestos, ¿sí? Ustedes solo van a tener que igualar estas reacciones. Ok. ¿Cuáles son las características de la actividad? Pues puede hacerlo a mano o a computadora. Debe tener el encabezado de la institución, por favor, siempre. La información está en el módulo o si no, la escala de pH lo pueden ver de aquí. Perdón. Es esta escala de pH, ¿sí? De la cual tienen que caracterizar cuál es el más ácido. O si ustedes pueden poner, por ejemplo, la acidez del vinagre o de acuerdo para el pH del vinagre, cuánto es, del agua lluvia, cuánto es, y de ahí ustedes establecen cuál es más ácido, ¿sí? Y tratar de no cometer faltas ortográficas al momento de transcribir, por favor. Como ustedes conocen, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche a mi WhatsApp. De igual manera, el envío de deberes, por favor, es siempre a Bienestar Estudiantil y estos los pueden enviar hasta el viernes de la próxima semana. Por favor, les recomiendo que no se desigualen ni nada, que estén al día con todos los deberes y las tareas que se ha enviado, debido a que ya mismo se acaba este trimestre, ¿sí? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Ok. Si no hay No, ninguna listo. inquietud, ninguna duda, por favor, proceda a tomar una captura de pantalla de las personas presentes. Si pueden encender las cámaras, les agradezco mucho. Gracias, Liliana, Jefferson, Luis, Leslie, José y Margarita. Ah, Bryce también. No sé si así se pronuncia también. Ok. Muchas gracias por estar presentes. Les deseo que la presentación, en que les vaya muy bien en sus presentaciones de los proyectos. Y ya si desean pueden desconectarse. Nos vemos entonces en sus presentaciones. Gracias, dicen. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Gracias, Luis. Voy a proceder a Gracias. hacer la sesión. Que les vaya bien. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para primero de BGU. Nos encontramos en la semana número 19. Los temas a tratar en esta jornada son elementos paralingüísticos, la entonación, lectura en voz alta, lectura expresiva, la exposición oral y los fenómenos de las lenguas en contacto, el bilingüismo y la diglosia.
La comunicación oral está acompañada de varios elementos que ayudan a que el proceso sea efectivo. La entonación y la modulación de voz. Tenemos que entender que cada situación comunicativa que tenemos, siempre vamos a modular la voz dependiendo de la situación y el contexto en el que nos encontremos. Vámonos a una situación en la que estemos escuchando un foro y tenemos a nuestro mejor amigo al lado. Estamos hablando con él. La modulación de la voz va a ser bajita, no vamos a estar hablando muy fuerte, no vamos a entonarlo de la mejor manera. Pero si estamos en una discusión, por ejemplo, en la calle, estamos discutiendo con alguien por algo injusto o algo, entonces la modulación va a ser fuerte, vamos a alzar la voz, la entonación de igual manera, etcétera. Las palabras por sí solas no llevan el mensaje que el hablante tiene la intención de transmitir. Los enunciados verbales están acompañados de elementos paralingüísticos, es decir, no verbales, como la comunicación no verbal, que complementan al significado de esas palabras. Como la expresión oral, palidez, temblores o síntomas de fiebre, excepto esos son comunicaciones no verbales. O la afectivo emocional, ¿sí? Una caricia, digamos, unas miradas, son comunicaciones no verbales, indican cientos de sentimientos. Las palabras solo componen el 10% de la imagen que das. Albert Benham Brain, profesor de psicología de la Universidad UCLA de California, dice que de toda la información que transmite una persona al hablar, el 55% es de naturaleza no verbal, gestos, posturas. El 35% depende del tono de voz y solo el 10% corresponde a las palabras o lo que se quiere decir. Leer en voz alta es un recurso que debemos dominar, pues lo tendremos que poner en práctica en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra vida académica. Además que nos ayuda con la comprensión lectora. ¿Sí? Antes de leer, practica varias veces la lectura, a solas y en silencio. Familiarízate con el ritmo y el tono del texto. Debes ser capaz de expresarlo con tu voz. Busca en el diccionario el significado de las palabras que desconozcas. ¿Qué nos ayuda esto? Cuando nosotros vamos a dar una exposición o defender pongamos el tema que tenemos ahora de las exposiciones, de los proyectos, ¿ya? Van a exponerlo de la mejor manera, van a estar calificados. Todos los que exponen saben su tema, saben su proyecto, saben lo que han hecho, ¿ya? Tienen que tener o familiarizarte, como nos dice, con el ritmo y el tono del texto. Más que todo eso, no solo estar leyendo de corrido todo, por favor. Tengan en cuenta las pausas. Tengan en cuenta los saltos de párrafo. 3 segundos cada coma, perdón, 2 segundos cada coma, punto y coma, los 5. No es que van a estar contando, ¿no? Pero en su mente, dependiendo de cada una de las comas, de los signos de puntuación en global. Y no siempre seguir el mismo ritmo. Por favor, ¿qué es lo que le digo? No tener siempre un mismo ritmo neutral, sino momentos de alzar la voz cuando las cosas más importantes se van a decir, o cuando tienen ideas principales que quieren transmitir, objetivos, etcétera, para que la audiencia no se aburra, no llegue simplemente a estar escuchando ya porque le toca, sino que está interesada en su proyecto, como lo hace, ¿ya? Y las palabras de dificultad o que no están incrustadas en nuestro vocabulario, o las que desconozcamos, para decirlo más corto, investiguenlas. Porque si alguien le pregunta, ¿y qué significa esto? Y se quedan en blanco, que es muy dejable claramente que él desconoce del tema, o desconoce del proyecto, que en síntesis sería suyo. Así que demuestra falta de conocimiento, falta de información acerca del tema. Durante la lectura, lee sin prisas y respeta los signos de puntuación, lo que les dije, especialmente las pausas. No interrumpas la lectura con asuntos ajenos.
Recalca con más intensidad las partes más importantes del texto. ¿Ah? Lo que les digo, cuando sea importante, alzan la voz. Eso denota cierta subjetividad acerca de lo que es importante a lo que no lo es. Vamos a observar un video, por favor. Un video cortito. La torpeza de los grandes causa compasión en los pequeños. Leer en voz alta es un regalo maravilloso para el que lee y para el que escucha, porque uno comparte con los otros las lecturas que le han marcado la vida. Y con los más pequeñitos es vital, yo creo que es la mejor manera de comunicación. Esa comunicación que se logra entre un padre y un niño cuando uno le está leyendo un cuento es como abrazarlo. Leer en casa, dar de leer, compartir lecturas. También yo le leo a mi hijo en voz alta y veo la importancia que tiene una historia para la formación de un niño. Y la flauta cantó: el rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Yo estoy absolutamente de acuerdo con García Márquez en que el problema no está solo en leerle a los niños, sino en que los niños lo vean a uno leer. Hay que mostrarles a los niños que el libro es uno de los mejores objetos para perder el tiempo. Cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua. El gesto de leer en voz alta a los seres que uno ama los acerca a esos mundos posibles, a esos universos de la imaginación. Es importante que mis patitos me lean en voz alta porque comparto un momento con ellos. Es muy importante porque es una forma de acercar a las personas de esa tradición oral a la tradición escrita. Como casi todo lo que es importante en la vida se aprende de niño. Si a uno le enseñan el amor por el lenguaje de niño, ese aprendizaje va a durar para toda la vida. Leer en voz alta no solo une a las personas, sino también ayuda a transmitir ideas. Las palabras vuelan en los cuentos, vuelan de voz en voz y las llevamos en nuestras maletas viajeras con las que vamos creciendo día a día. Es una forma de renovar lazos, de permanecer juntos y de aislarse durante un momento en familia. Y si tú inculcas al niño desde el hábito de leer, ese hábito le acompaña toda la vida. A mí me gusta que me lean en voz alta, porque antes era muy chiquita para leer y me están enseñando. Ahora ya soy grande, entonces ya puedo leer. Bueno, lectura expresiva. Leer un texto en voz alta requiere de todas las precisiones que ya hemos indicado. La lectura, además de eficaz, debe ser expresiva. ¿Cómo lo logramos que sea expresiva? Con el tono de voz, la modulación del sonido, el lenguaje no verbal, movimiento de manos. ¿No? Haz una lectura silenciosa antes de leerlo en voz alta. Ustedes que van a exponer con diapositivas, pero que hayan hecho sus diapositivas, se apropien de ellas, hayan leído, hayan buscado, etc. Cuida la entonación de tu voz. Recuerda que debe variar según la sensación que quiere transmitir, tristeza, pasión, enfado. En este caso, pasión, conocimiento. Debemos transmitirlo con seguridad, alegría en cualquier caso, pero nunca tristes, sin ánimo. Sí, por favor. Señala las pausas que marcan los signos de puntuación. Ajústate al ritmo y destaca las sílabas tónicas. ¿Cuáles son las sílabas tónicas? Son las que tienen mayor fuerza de voz, o sea, las tildes. Vocaliza, es decir, pronuncia todos los sonidos de las palabras.
No hagamos lo que se refiere a a los vicios del lenguaje, los cuales son cambiar palabras, comerse las letras, cambiar la L con la F, dependiendo de la región cultural en la que estemos, eso ya lo hemos hablado. Evita las cacofonías, silba, silbato, solanda, solís, es una cacofonía. Ya, decir toda la oración con la misma S, con palabras que tengan con S, las mismas. Los redundantes tampoco. Tenemos aquí de lectura expresiva. Es cortita. No digo que no, pero yo... Pero tú, ¿qué? Tú eres un fenómeno. Oye lo que te digo. Un día de estos saldrás en el periódico. El perro no sabía cómo contestar a esas críticas. No sabía ladrar y no sabía qué hacer para aprender. ¡Haz como yo!, le dijo una vez un gallito que sentía pena por él. Parte de lectura expresiva es dar voz a los personajes en los cuales estamos incrustados, que están incrustados en la historia, que son partícipes de ella. Independientemente de la lectura que sea, la expresividad dentro de una historia es fundamental para indicar que hay ciertos personajes, que hay ciertas actividades, acciones que realizan. Entonces, tenemos que tener la expresión, lenguaje no verbal, buena entonación, resaltar sílabas tónicas, etc. La exposición oral. Exponer consiste en presentar ante alguien de forma clara y ordenada lo que sabemos sobre un tema. ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacerlo? La entonación es importante en estos casos, sobre todo para mantener la atención del auditorio, de las personas que estén presentes en la exposición. Tenemos consejos. Siéntate bien y apoya la cabeza sobre la mesa. Perdón, los antebrazos sobre la mesa, disculpe. Si vas a estar de pie, mantente erguido, pero relajado. Ten preparado un guión de la exposición sobre la mesa. Más que todo, no leerlo, simplemente para apoyo. Utiliza el tono de voz acorde con el grado de serenidad de tu exposición. Si la ocasión lo requiere, aceleramos. Tenemos mayor intensidad o menos intensidad. Modula tu voz de modo que demuestre tranquilidad y naturalidad. Evita que tu discurso suene forzado. ¿Qué significa eso? Que tengas que estar leyendo simplemente para cumplir con la actividad. No demuestra naturalidad, y la naturalidad es sinónimo de conocimiento del tema. Cambia tu entonación de vez en cuando para evitar la monotonía y mantener la atención, lo que les vengo diciendo desde un principio. A ver. Listo. Bueno. Tenía estas actividades, pero veamos el tiempo. 7. Para lean ustedes, por favor, vayan viendo y respetando las entonaciones, las sílabas tónicas. Es una gran ayuda antes de una exposición. Más que todo sería bueno releer su exposición, pero también leer, calentar, ¿cómo decirlo? Como decíamos, calentamos la voz antes de una exposición, antes de un canto. Es de un canto, pero... Ejemplo, la ratita Rita toma un ramo de rosas rosadas y se les da a su amado. El ratón Ramón está feliz con el regalo que le dio su amada ratita Rita y le responde con una hermosa sonrisa: Rita y Ramón se aman. Bueno, discúlpenme si estaban leyendo y
Cambia, pero no estamos avanzando. Fenómenos de las lenguas en contacto. Vamos a otro tema. La convivencia de dos o más lenguas, como ocurre en Ecuador al poseer 14 nacionalidades indígenas, produce algunos fenómenos de las lenguas en contacto. Entre ellas están el bilingüismo y la diglosia. Bilingüismo, 2 idiomas. La palabra bilingüismo procede del latín bilingus, que significa literalmente el que habla 2 lenguas. Sin embargo, es un fenómeno complejo. Los autores señalan varios tipos de bilingüismo según estos criterios. Del tipo del hablante individual se refiere al hablante que tiene igual competencia lingüística para expresarse en 2 lenguas. Por ejemplo, Natu, que ha nacido en Napo y habla indistintamente el shuar y el español. Y social, en una comunidad o grupo social que utiliza 2 lenguas como medio de comunicación. Un ejemplo sería el bilingüismo en Otavalo. Con respecto a la forma de adquisición natural, el hablante domina las 2 lenguas adquiridas de forma natural desde la infancia, o sea, es materno. En el caso descrito anterior, Natu tendría un bilingüismo natural, ya que ha adquirido el shuar y el español al mismo tiempo. Y el aprendido, un hablante adquiere de forma natural la lengua materna, y la otra la ha incorporado gracias al aprendizaje posterior. Por ejemplo, nosotros tenemos lenguaje materno en español, adquirimos el inglés. Por ejemplo, en el caso de José, un Sáchila que ha venido a Guayaquil a los 5 años, teniendo como lengua materna el tzapiqui, ha aprendido el español en la escuela. El dominio de las destrezas lingüísticas. De activo. El hablante tiene capacidad para usar activamente las destrezas lingüísticas de ambas lenguas, entender, hablar, y leer y escribir. Sería el caso de Nato. Y el pasivo, el hablante tiene capacidad para entender las 2 lenguas, pero solo es la capaz de hablar y de escribir en una de ellas, el inglés y el español. Bueno, en ciertos casos. Podría ser el caso de José, que expresa el tzapiqui y le cuesta usar el español, aunque lo entienda. Mientras que la diglosia, recordemos, el bilingüismo, utilización de 2 lenguas en el mismo contexto. Mientras que la diglosia, el bilingüismo perfecto en igualdad de condiciones, es una situación más teórica que real. En realidad suele ocurrir que en una comunidad donde conviven 2 lenguas, sus hablantes no emplean indistintamente las 2, porque ambas no gozan del mismo trato y protección. En estos casos se produce una situación de diglosia. Así puede suceder que una persona que sabe expresarse en las 2 lenguas, digamos A y B, el uso restringido de la lengua, generalmente la lengua materna, se debe, entre otros factores, a que tiene menor prestigio, mientras que la lengua B suele ser la lengua oficial que goza de mayor consideración por parte de los organismos estatales y se enseña en las escuelas. Por ejemplo, utilicé A en el ámbito familiar, en la expresión oral, y B en el ámbito público y la expresión escrita. Es el caso de las personas, voy a poner un ejemplo, de los Salasaca. Ellos utilizan el quechua en situaciones de familia, comunidades, etcétera, pero cuando ellos salen a las escuelas, digamos en Ambato, Pelileo, utilizan el español en su totalidad. Y en muchos de los casos también ya no, o están perdiendo lo que son la lengua materna, las raíces, y ya no quieren hablar quichua, solo quieren hablar español. Eso se denomina diglosia. Entonces, entendamos 2 términos. Bilingüismo, utilización de las 2 lenguas, o persona que sabe 2 lenguas. Diglosia es la persona que tiene como referencia las 2 lenguas, pero solo utiliza una de ellas, ya sea por factores sociales o porque la situación no lo requiere. Y también, como les digo, ya no quieren utilizar la lengua, en este caso materna, sino por el español, con respecto al ejemplo que les di. Vamos a ponerlo aquí, por favor. Componentes de la comunicación paralingüística. Son los componentes que forman parte de la comunicación no verbal y nos proporcionan información a través de cómo se transmite lo que se quiere decir en oposición a lo que se dice literalmente con las palabras. Estos son: la latencia es el intervalo de silencio entre el final de una oración por una persona y el comienzo de otra por otra persona.
La velocidad es el ritmo, medido en palabras por minuto, que debemos utilizar al hablar para que nuestro mensaje sea audible y entendible. El volumen de la voz sirve para transmitir emociones y para enfatizar algunas partes de los discursos. La inflexión es la elevación o atenuación que se hace con la voz quebrándola o pasando de un tono a otro dentro de una misma oración, con el fin de comunicar sentimientos y emociones. La fluidez o perturbaciones del habla. En este apartado incluimos las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones en las conversaciones diarias. Listo. Respetando el tiempo. Por favor, otras recomendaciones para hablar en público. No tengan las muletillas. ¿Qué son eso? El cómo, no, eso no. Es mejor un silencio, pero no un silencio largo, un silencio de 3 segundos hasta pensar y decir. No estés en no, eso no. Simplemente acaban una idea y quieren comenzar otra, pero a veces la boca se mueve más rápido que la mente y nos quedamos con mejor es callar. Un silencio de 3 segundos y continuar. Por favor. La actividad número 19. Antes de recordarles, de manera textual, esta información la encontramos en la página 39 a la 42 de su módulo en la sección de lengua y literatura. Como actividad número 19 que nos compete esta semana, realiza un mapa mental sobre los temas estudiados, los dos, por favor. ¿Sí? Los dos temas que estudiamos en estos dos. Cada uno tiene sus subtemas, deben constar en su mapa mental. Esa sería la actividad de la semana número 19. Mis datos del docente, mi WhatsApp y el horario de atención de 6 a 8 de la noche. El envío de deberes de bienestar estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. La frase que nos compete. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 19, asignatura de matemáticas para el primer año de bachillerato general unificado, de parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón. Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a revisar un tema estadístico concerniente a lo que son medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Primero que todo, la estadística es una ciencia y técnica que tiene que ver con la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de datos. La misma puede ser descriptiva o inferencial. Hablamos de la estadística descriptiva cuando como tal únicamente describo las características existentes en una población o en mi universo de análisis. Por ejemplo, si describo la estatura, nivel socioeconómico, edad, sus calificaciones y demás elementos. Solamente estamos describiendo las características que son observables dentro de la población o universo de estudio. En cambio, si ya hablamos de la estadística inferencial, es cuando yo sobreentiendo datos en base a ciertos elementos de análisis. Por ejemplo, si estudio a nivel de la población y obtengo que en promedio la población de un determinado sector gana $500 al mes. Entonces, yo sobreentiendo que sus ingresos únicamente cubren lo que son necesidades básicas y no tienen posibilidad, digamos, o capacidad para ahorrar e invertir, porque es el monto promedio de ganancia que nosotros vemos en la población de estudio. Entonces, es algo que se puede inferir o sobreentender en base a un dato base. Igual, por ejemplo, si entre sus calificaciones en promedio de estudiantes, es decir, de todos sus compañeros, el primer año de bachillerato tiene un promedio de 6, todo el primer año. Puede que haya estudiantes que tengan 10, otros 9, otros 4, 2, y de eso me sale un promedio de 6. Como la calificación es 6, yo digo que no hay posibilidad de que aprobemos directamente el año, sino se hacen trabajos complementarios, porque la calificación es
menor a la inferior, a la mínima requerida. Entonces, vuelvo y repito. Descriptiva, cuando únicamente narramos las características que se observan directamente en la población de estudio. Inferencial, cuando sobreentiendo algún dato adicional por lo que nosotros podemos interpretar de la población. La estadística descriptiva incluye también la tabulación, representación y descripción de conjuntos de datos. A partir de ello se pueden organizar, simplificar y resumir la información básica. Los datos pueden ser variables cuantitativas o categóricas. ¿Qué es una variable cuantitativa? Cuantitativa venía de cuánto, es decir, número. Estas variables numéricas me permiten a mí contar. Ejemplo, edad en años, calificaciones, ¿no es cierto? Son algo que yo puedo medir con números. En cambio, las variables categóricas son aquellas que como tal deben expresarse como palabra. Ejemplo, nivel de instrucción primaria, secundaria, tercer nivel, cuarto nivel, especialización, etc. También los nombres, el color favorito, una película favorita, esas son variables categóricas, ¿de acuerdo? Porque no se expresan numéricamente, sino por el contrario, por cualidades o descripciones del elemento en sí. La estadística proporciona métodos para estimar características de una población o de un grupo, basándose en datos de un conjunto pequeño, a lo cual se le conoce como muestra. Si nosotros vamos a trabajar con una muestra, quiere decir que no voy a trabajar con la población completa, sino vamos a tomar solamente una sección o una parte de su grupo. La aplicación del muestreo, estadísticamente hablando, es, digámoslo así, obligatoria en cualquier número de habitantes, pero mediante muestreos que no son estadísticos, se puede seleccionar una muestra por conveniencia. ¿Qué quiere decir por conveniencia? Ejemplo, yo quiero saber a nivel psicológico cómo le va a usted en su casa, en su vida, ¿no es cierto? Con DESE queremos hacer una entrevista, ¿ya? En primer año de bachillerato vamos a suponer que son 200 estudiantes, pero de los 200 estudiantes, únicamente 20 viven aquí en Ambato, que es donde se encuentra el departamento DESE. Entonces, como requiere hacer una intervención personal, ¿qué pasa? Va a seleccionar por conveniencia a los elementos que están cerca del departamento para poder hacer la intervención. Entonces, la muestra siempre guarda una referencia con respecto a todo el universo de estudio y en ocasiones se puede seleccionar mediante cálculos matemáticos o por conveniencia del investigador según sea la situación. Datos cuantitativos. En el grupo de datos cuantitativos tenemos aquellos cuyo resultado puede variar de forma continua, como puede ser el peso, la presión arterial o el nivel de colesterol. Y los que solo pueden tomar valores enteros, como por ejemplo el número de hijos, número de ingresados en el servicio de ortopedia, un día en concreto, etc. Habíamos mencionado ya que estos datos cuantitativos se miden o se representan numéricamente. A su vez, pueden ser subdivididos o subclasificados en datos continuos y discretos. Un dato continuo es aquel que tiene decimal, por ejemplo, el peso. Y un dato discreto es aquel que no tiene decimales. Ejemplo, el número de hijos o número de estudiantes. Datos cualitativos. Dichos datos, a pesar de que se expresan a manera de palabra descriptiva, pueden ser nominales u ordinales. Nominales que constituyen una simple etiqueta como puede ser el sexo, el grupo sanguíneo, etc. Es decir, son nombres de elementos que queremos analizar. En cambio, los ordinales son aquellos en los cuales se da una relación de orden entre las respuestas. Ejemplo, el resultado de una patología o tratamiento. Fallece, empeora, sin cambios, mejora o existe una curación. Es decir, existe un determinado orden. Por ejemplo, cuando usted se va a algún restaurante o al banco y le piden calificar el servicio y le ponen que es muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo. Entonces, existe
un orden entre dichas variables ordinales, que a pesar de que se expresan como palabra, podemos nosotras ordenarlos de menor a mayor percepción o apreciación o a la inversa. Medidas de variabilidad. Estas medidas de variabilidad nos permiten a nosotros conocer qué tan dispersos están los datos de nuestra media aritmética o de nuestro promedio. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, de dichos datos, siempre se puede calcular un promedio. Y ese promedio se ubica justamente en el centro de nuestra tabla de distribución. ¿A qué me refiero con promedio? Ejemplo, si estamos analizando las calificaciones del primer año de bachillerato. Yo digo que de manera, vamos a tomar de ejemplo a 10 estudiantes. Un estudiante tiene 9, otro 8, otro 7, otro 2, otro 4, etcétera. Y en promedio, yo digo que el primer año de bachillerato tiene una calificación o una ponderación de 7. Respecto a ese promedio que se calculó, a esa nota de 7, se van a ir ubicando el resto de calificaciones. Evidentemente, las que sean menores y las que sean mayores. Esta distribución o medida de variabilidad me permite ver qué tan separadas están las notas. Si las calificaciones se acercan mucho al 7 o si por el contrario están muy lejos del 7, es decir, cuánta variación existe entre mis datos o entre mis calificaciones, que en este caso son el objeto de análisis. Para ello se maneja un coeficiente de variación. El CV o CV es igual al coeficiente entre la desviación típica y la media. Si encontramos que el coeficiente de variación es próximo o mayor a 0.5 y no puede haber datos negativos, la distribución no es normal. ¿Qué significa que no es normal? Que no están tan juntos los datos, sino por el contrario, se encuentran dispersos dentro de nuestro diagrama de distribución. La mediana. La mediana es el conjunto de datos que mide el elemento central. La mitad de los datos se encuentra por arriba y otra mitad por debajo de él. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que las calificaciones de los estudiantes, que es el ejemplo que hemos estado manejando, son las siguientes: 10, 8, 9, 7, 6, 4, 10, 8, 9, 8. Tengo 2, 4, 6, 8 y 10 calificaciones. Listo. Estas son todas mis calificaciones. Independientemente del tipo de dato que se esté manejando, para obtener la mediana, debemos proceder a ordenar los datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso vamos a ordenar desde el más pequeño. Entonces tengo número 2, calificación de 3 no tengo. Sigo calificación de 4, calificación de 5 no tengo, tengo 6. Calificación de 7, tengo 1. Calificación de 8, tengo 2. Calificación de 9, tengo 2. Y calificación de 10, tengo 2. Listo. Ordené mis datos de menor a mayor. La mediana me pide a mí ver qué dato está en la mitad. Como en total tengo 10 datos, ¿yo qué voy a hacer? 10 dividido para 2 me da un total de 5. Este 5 no me está diciendo cuál es el valor, sino muy por el contrario, a mí me indica cuál es la posición. Entonces voy viendo. Este número, voy ordenando, se encuentra en la posición 1, acá tengo posición 2, posición 3, posición 4, 5, posición 6, posición 7, posición 8, posición 9 y posición 10. Entonces me dice que mi mediana se encuentra en la posición número 5, entonces me ubico en la posición 5. Y este sería el valor de mi mediana, con una excepción. Cuando el total de mis datos es par, se toma la mediana y la posición siguiente. ¿Cómo sé que mis datos son pares? Porque tengo 10 datos. Si mis datos son impares, ejemplo 9,
Ahí únicamente divido para la mitad, aproximo al superior y ahí sí me queda un solo valor. Ejemplo, si aquí no tuviésemos este último dato, no existiera, ¿de acuerdo? Tengo solamente 9 datos. Como tengo 9 datos, ahí sí mi mediana sería únicamente un valor, ¿de acuerdo? La mediana me permite ver cuál es el valor que se ubica en la mitad de la secuencia o de la cadena de valores que tenemos. La moda, por su parte, es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. La moda es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Vamos a hacer otro ejemplo. En las mismas calificaciones, vamos a colocar que existe calificación de 8, de 10, de 9, de 5, de 8, de 4, de 7, de 8, de 6, de 8, de 10, de 5 y de 8. Esas son las calificaciones. La moda es el valor que más se repite. Entonces, para ello procedemos a contar. Yo digo, el número 4 solo está una vez, ¿no es cierto? No tengo más elementos o más números 4. Número 5 también está una sola vez. No, tengo 2 veces el número 5. El número 6, tengo una sola vez. 7, una sola vez. El número 8, ¿cuántas veces está? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Continúo. El número 9 está una vez y el número 10 está 2 veces. Entonces, el número que más se repite dentro de una secuencia de datos es la moda. En este caso, el que más se repite es el número 8, porque tengo 5 números 8 dentro de todos mis datos a manera general. Entonces, digo que mi moda, colocamos acá, que moda es igual a 8, porque es el valor que más se repite. Media, mediana y moda. A manera de resumen de lo que son medidas de tendencia central. La media, la mediana y la moda son idénticas a una distribución simétrica. La mediana puede ser idónea en distribuciones sesgadas, ya que no se afecta por valores extremos. Sin embargo, no se cuenta con un criterio único para aplicar alguna de las 3 medidas. Estas medidas, como son de tendencia central, lo que me permiten a mí es ver la posición de los números respecto a la media o al promedio de los datos que se estén manejando. Tenemos también otras medidas que me permiten porcionar mis datos, es decir, voy creando segmentos de datos. Estas medidas son los cuartiles, los quintiles, percentiles, deciles. ¿Qué hacen? Dividir a mi grupo de datos según su denominación. Como son cuartiles, cuartiles viene de cuarto o de 4, ¿no es cierto? Lo cual los cuartiles dividen en 4 partes las observaciones o los datos. Si tengo 10 datos, divido para 4 y voy a tener 4 grupos de datos más pequeños. El primer cuartil es un valor que deja por debajo el 25% y por encima el 75% de las observaciones. El cuartil 2 es la mediana y se ubica justo en el 50%. El cuartil 3 deja por debajo el 75% y por encima el 25% de las observaciones. Acá tenemos un ejemplo gráfico de lo que son los cuartiles. En el cuartil, ¿qué pasa? Yo tengo el 100% de mis datos. Si yo cuento los datos, ¿cuántos tengo? Tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 11 datos. Listo. Estos 11 datos, si nosotros tenemos un número impar, ¿sí? 1, 3, 5, 7. Sumamos un número más, ¿de acuerdo? Y dividimos para 4. En este caso yo tengo 11 datos. El 11 es un número impar.
como el 11 es impar, divido 11 más 1, 12, dividido para 4. Vamos a ubicarle. Tengo 11 más 1, dividido todo para 4. Lo cual nos da que el cuartil, ¿a qué es igual? A 3, ¿no es cierto? 11 más 1, 2, dividido para 4 nos da 3. Este 3 también me indica posición. Quiere decir que cada 3 posiciones se encuentra el cuartil. Cuento 1, 2, 3. Está en mi primer cuartil. Sigo. 1, 2, cuartil. 1, 2, cuartil. Y como me fijo cada 3 posiciones, tengo ubicado un cuartil. En el primer cuartil se ubica hacia todos los elementos que tengan abajo del 25%. En el segundo cuartil estoy ya en el 50%, porque del 100% si divido para 4, tengo 4 secciones de 25, 25, 25. Primer cuartil estoy en 25%. Segundo cuartil estoy ya en 50%. Y tercer cuartil estamos en el 75%. Esto en cuanto a lo que son distribuciones de posición de los elementos, haciendo referencia a lo que son ya fracciones, porque me permite dividir según la denominación. Cuartiles dividimos en 4 partes. Percentiles. Los percentiles dividen en 2 partes las observaciones. Por ejemplo, el percentil 20 es el valor que deja por debajo un 20% y por encima un 80% de las observaciones. Aquí, ojo, que el percentil de manera técnica o como definición divide en 2 partes las observaciones. No me dice que tienen que ser partes iguales, solamente que al ser 2 partes, si yo sumo me debe dar 100%. Si ubico percentil 20, quiere decir que divido 20% y 80%. Acá vamos a hacer otro ejemplo. Tengo aquí mi 100% y digo un percentil 40. Si tengo percentil 40, ¿qué quiere decir? Que dividí 40% en un segmento y 60% en otro segmento. De tal manera que al sumar 40 y 60% nos den el total del 100% de las observaciones de los datos. Presentación de los datos cualitativos. Los datos cualitativos nominales o ordinales se cuantifican como reencuentros de números de casos observados para cada categoría y suelen expresarse habitualmente como porcentaje u otro tipo de cocientes. Ejemplo, la proporción de mujeres con síndrome X es del 82%. Esto quiere decir que de cada 67 mujeres, 55 mantienen o padecen el síndrome X. Los gráficos son imágenes que combinan la utilización, sombreado, colores, puntos, líneas, símbolos o números de un sistema de referencia ordenado que permiten presentar información de manera cuantitativa. Estos gráficos ya los tratamos la clase anterior a profundidad. El día de hoy lo vamos a ver de una manera breve o como un resumen. De manera general, ¿para qué nos servían los datos? Para organizar elementos, observar patrones, observar agrupaciones y observar relaciones para generar o comparar distribuciones. De entre los datos que nosotros revisamos en la clase anterior, se tenían lo que son gráficos de sección o diagramas de pastel, lo cual a nosotros nos permite hacer una distribución dentro de un círculo según los porcentajes que nosotros tenemos de elementos. También tenemos gráficas de barras, histogramas, que me permiten graficar mis datos a manera de relación de variables, de X con respecto a Y. Siempre recordando que X viene a ser la variable que nosotros estamos tratando y Y la frecuencia o la cantidad de veces
que se repite dicho dato. Ay, perdón, se me dejó de compartir. Regálenme un segundito. Un tipo de gráfico que no habíamos revisado en la clase anterior es el diagrama de puntos. Y es una media de los resultados que me permite representar tal cual una variable X que se asocia al eje X horizontal y una variable Y que se asocia al eje vertical de nuestro plano cartesiano. La única diferencia con el diagrama de barras es que yo no voy a dibujar aquí la barra. Anteriormente en el diagrama de barras se graficaba aquí un pequeño rectángulo que simula la representación de mi barra de datos. En cambio, con el diagrama de puntos, manejo los mismos datos, sí. Sigo relacionando X respecto a Y, sí. Pero se representa ya únicamente con un punto y no hace falta graficar lo que son las barritas. Independientemente cuando ustedes tengan que hacer este tipo de gráficos por cualquier situación, por ejemplo, en su trabajo para ver ventas o alguna cosa, no importa el tipo de gráfico que utilicemos, sino más bien que nosotros podamos identificar o diferenciar. Ejemplo, si yo les presento solo este cuadro y no tengo esta descripción de acá abajo, no se va a entender porque yo solamente veo un cuadro y veo puntos, pero no sé a qué hacen referencia esos puntos. En cambio, si nosotros ya colocamos la nomenclatura o la simbología de lo que significan dichos puntos, el diagrama ya es más fácil de leer y de comprender. Me dice aquí que los hombres están seleccionados con el punto rojo y las mujeres con el punto amarillo. Entonces, a partir de ello, yo ya puedo diferenciar y a partir de este membrete, digámoslo así, que tengo aquí, puedo identificar qué significan o interpretar los datos que tengo dentro del plano. Listo, chicos. Unas recomendaciones para hacer los gráficos. Si es estético, fomenta la lectura y la comprensión. Sencillez y claridad. El uso de color debe ser moderado y bien elegido. Usar líneas finas, eliminar superfluas, usar gris si es necesario. Balance entre espacio en blanco y datos. Idealmente no hay que acudir al texto. Balance entre texto, tablas e imágenes. Combinar el texto y las tablas insertadas. Es decir, que todo sea armónico tanto para la apreciación como para la comprensión. En base a lo que hemos revisado, vamos a explicar la actividad de esta semana. Realice un mapa conceptual que contenga los siguientes temas. Estos temas son de referencia en base a lo que hemos visto en la clase. De manera general, usted tiene que hacer el resumen de lo que vimos en clase. Como ejemplo, están puestos lo que son medidas de tendencia central. Usted, si desea, puede describir cada una de las medidas que vimos en clase. Cuáles son las medidas de dispersión para datos agrupados y no agrupados. Podemos apoyarnos también de la información que tenemos en el módulo y si es el caso necesario de consultar de una fuente externa, usted lo puede hacer. Si consultamos de una fuente externa, por favor cuidar que no copiemos textualmente, sino más bien interpretemos en nuestras propias palabras. Puede hacer la actividad a mano o a computadora, no hay ningún problema. Y enviamos al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil. Tenemos acá también mis datos para que se puedan comunicar en el caso de que exista una inquietud al realizar su actividad. Les agradezco muchísimo por su participación el día de hoy. Quienes estén en posibilidad de hacerlo, me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y respondemos cualquier pregunta de parte de ustedes.